Bueno, este es un ensayo del video sobre selección de rociadores básicos. Aquí vamos a hablar un poquito sobre cómo seleccionar algunos tipos de rociadores. Si ustedes quieren que extendamos esto, me escriben ahí en los comentarios que necesita saber cuánto escoger este u otro, uno en particular. Aquí vamos a hablar de lo esencial. ¿De acuerdo? Recuerden que estas son presentaciones, videos grabados en un solo tiro, entonces pueden haber ruidos, interrupciones, etc. Entonces, si llegamos aquí, teóricamente, como esto es parte de una presentación más grande, ya hemos hablado de cómo son los rociadores, cuáles son pendant, upright, ¿sí? Cómo se sabe la selección de la tipo de temperatura, ¿sí? Por observación simple del bulbo, por la lectura del datasheet o la lectura de la información que queda en el deflector, como en este caso que creo que se aprecia, ¿de acuerdo? Entonces, digamos que uno de los primeros criterios por los cuales seleccionar un rociador es que vamos a escoger un upright o un pendant, un colgante o un montante. Entonces, se ha demostrado, y FM Global lo ha demostrado, que los rociadores, ¿sí? Los rociadores colgantes son mucho mejor que los montantes para la extinción del incendio por una característica que se llama el Water Penetration Ratio, o el radio de penetración del agua. Obviamente, en un rociador montante el agua choca contra el deflector y luego cae, mientras que en un colgante la caída de agua es directa, ¿sí? Desde el rociador. Entonces, en el primer caso hay una pérdida de energía cinética que hace que inicialmente el factor de penetración de un rociador colgante sea mayor. Entonces, en aplicaciones de almacenamiento, sobre todo, uno siempre debería darle preferencia a los rociadores colgantes, y póngale cuidado que rociadores SPR regularmente son colgantes, y si usted va a las tablas de FM Global se va a dar cuenta que para ciertas aplicaciones las presiones son más bajas cuando usted utiliza rociadores colgantes que montantes, o inclusive para ciertas condiciones de almacenamiento ya ni siquiera permiten utilizar rociadores montantes. Entonces, si yo tengo que escoger un rociador entre montante y colgante, yo podría siempre preferir para ciertas aplicaciones, en especial las de almacenamiento, rociadores colgantes. Otra razón para escoger un rociador por su orientación es cuando yo tengo que evadir obstrucciones. Entonces, recordamos que nosotros tenemos que tener una distancia máxima del techo, eso está normado, eso está en la NFPA 13, y a veces por algún tipo de configuración de la obstrucción nos convendría más colocar un rociador colgante que uno montante, ¿de acuerdo? Entonces, eso puede ser otro criterio de selección del rociador por su orientación. Aquí vemos ejemplos clásicos de las obstrucciones que están en la NFPA. Esta versión de la NFPA es la del 2016. Eso en la del 2019 cambió todo. ¿Ok? Otro criterio de selección del rociador es la selección del K. Entonces, eso también le da dolores de cabeza a los diseñadores. ¿Qué K seleccionar? Si digamos que la aplicación no es directa, es decir, que no se lo dice la norma, no se lo dice el manual, no se lo dice el datasheet, hay algunos elementos que se deben recordar para poder seleccionar el K. ¿De acuerdo? Aquí está la tabla de coeficiente de descarga de la NFPA, donde todos los rociadores están referenciados al coeficiente de K5.6, que es el rociador más pequeño, teóricamente, que se consigue en forma comercial. Hay unos de K más bajos, pero no son, digamos, de uso aquí en Latinoamérica. Entonces, el K no es más que el coeficiente de descarga del rociador, y me dice que cuánta agua puede liberar en función de la presión, y es directamente proporcional al diámetro del orificio del rociador. Entonces, un criterio elemental para la selección del K es que a mayor densidad se recomienda un K más alto. Es decir, a mayor densidad de aplicación, si usted está trabajando bajo el principio de diseño de densidad área, a mayor densidad se recomienda un K más alto. ¿Por qué? Porque a mayor K yo requiero menos presión, y si se requiere más presión con un K pequeño, entonces yo voy a tener sistemas
con unos requerimientos muy altos. ¿De acuerdo? Aquí está la ecuación típica del flujo, que se la debe saber de memoria como su cédula de identidad, donde dice que el caudal del rociador va a ser igual a K veces la raíz cuadrada de la presión residual disponible en el mismo. ¿Sí? Y de ahí puede despejar la presión, que es el caudal entre el K al cuadrado. Fíjense ustedes que mientras más alto es el K, esta presión residual aquí va a ser menor. Pero eso no se puede hacer infinitamente, eso lo vamos a ver en otras diapositivas. ¿De acuerdo? Aquí hay unos despejes para aquellas personas que puede que se les dificulten los despejes. Y también para poder entender las relaciones entre las diferentes variables. Entonces Q igual a K raíz de P, que lo esencial es que el caudal es proporcionalmente el coeficiente de descarga por la presión disponible residual en la base del rociador. A mayor K, mayor caudal, manteniendo la presión. El K del rociador va a ser igual al caudal que libera el rociador entre la raíz de la presión residual en la base del mismo. Entonces esto me quiere decir que el K va a ser mayor en función directa del K y va a ser mayor en función indirecta de la presión. Y esta que es la ecuación que me interesa, que dice que la presión va a ser Q entre K al cuadrado. Entonces obviamente si yo disminuyo el K, aumento la presión y viceversa. Entonces, en la norma se habla de que para aplicaciones de almacenaje con densidades de 0,20 galones por minuto o menos, se pueden utilizar rociadores con un K de 5.6, ¿ok? O más grandes. Eso quiere decir que hasta 0,20 galones por minuto la misma norma le dice que puede utilizar rociadores de K 5.6 o mayores. Eso quiere decir que hasta esta densidad usted puede utilizar fácilmente un rociador de K 5.6. Estas son densidades para riesgo ordinario, ¿de acuerdo? Entre riesgo ligero y riesgo ordinario, de acuerdo a las tablas de densidad. ¿Ok? Para aplicaciones de almacenaje, almacenamiento en rack, almacenamiento de llantas, etc., ¿sí? Con densidades de más de 0,20 galones por minuto, se recomienda entre 0,20 y 0,34 galones por minuto, se recomienda tener un rociador, ¿sí?, de K igual a 8 o mayor. Fíjense ustedes que en la anterior diapositiva, para densidad hasta 0,20 recomiendan 5,6 y para densidades entre 0,20 y 0,34 ya recomiendan un K más grande. Y para las mismas aplicaciones con densidad mayor a 0,34 galones por minuto ya recomiendan rociadores K11 o mayor. Entonces en la medida que yo subo la densidad, mi K debería ser más alto. Entonces esto es un criterio de selección del K esencial. Aquí hay unos ejemplos de por qué yo debo elegir un K mayor mientras mayor es mi densidad, en la forma como baja la presión. Pero esto no es infinito, como yo le comentaba anteriormente. Es decir, que para el mismo caudal, ya a partir de 11,2, la presión mínima, que para un rociador estándar, o CMDA, Control Mode Density Area, ¿sí?, Design, ya a partir de 11,2 de K, la presión mínima es menor a 7 y no sirve. Esto también tiene mucho que ver cuando usted diseña por FM Global con el problema de que a veces FM Global pide densidades muy bajas con rociadores muy altos y eso hace que las presiones mínimas no se obtengan. Luego usted tiene que jugar con eso de tal manera de que pueda conseguir cuál es el K más alto respetando la presión mínima del rociador. Que en el caso de un rociador estándar o un SSU, como se le decía antes, o un rociador de Control Mode Density Area, es 7 PSI. Aquí hay un ejemplo de cálculos hidráulicos que yo hice para esta presentación, donde se muestra que por una determinada densidad en un galpón, utilizando un K de 5,56, las presiones son altísimas para poder garantizar el caudal de densidad. Estas presiones altísimas se traducen en bombas muy grandes, ¿sí?, y en sistemas que son con requerimientos muy grandes, y esto afecta en el tiempo la confiabilidad del sistema. Fíjense ustedes que este cálculo corrido de un 5,56 me da una presión promedio como de 90 libras en el rociador para garantizar el caudal de la densidad.
No recuerdo cuál es la densidad de este cálculo, en alguna parte debe estar. ¿De acuerdo? Entonces, si usted se da cuenta, al subir para el mismo sistema el K a 8.10, ya las presiones son mucho menores. ¿De acuerdo? Y colocando un K11 las presiones son mucho menores. Y con un 16.80 mucho menores. Y aún así no se alcanza la presión por debajo de 7 libras. Entonces, en uno de los anexos de la norma, la misma norma te dice que una de las razones para utilizar rociadores como edificios grandes, en situaciones de almacenaje, está basado en los FAR test que se han realizado, donde se demuestra una ventaja del uso de los rociadores K11, K16 sobre los rociadores normales de K5.6 y K.8. Y aquí están los ejemplos de esos FAR test que se puede conseguir usted en la norma. ¿De acuerdo? Entonces, aquí hay un ejemplo donde se compara la efectividad de rociadores K5.6 versus rociadores K11.2 con la descripción del commodity. ¿Sí? Esto es almacenamiento de estivas o paletas, como decimos en Venezuela, a una determinada altura. Y aquí le dice que en el test número 1 se usaron rociadores K11.2 y en el test número 2 se utilizaron rociadores K5.6, ambos de 165 grados Fahrenheit. Y los resultados te dicen que en el caso del test 1, donde se usaron rociadores K11.2, solamente operaron 4. Y en el caso del test número 2, que eran rociadores 5.6, operaron 29. ¿Okay? Esto obviamente se traduce en mayor efectividad del sistema cuando la K es más alto. Aquí hay otros ejemplos, ustedes lo pueden revisar en la otra presentación, que como siempre se deja en los comentarios. Selección del K por la altura. Entonces, en la NFPA 13 no existe ninguna restricción del uso de la selección del K en función de la altura. Sin embargo, FM Global sí lo establece y tiene tablas en las cuales a partir de 6 metros se recomiendan ya rociadores de K8.1 o mayor. Hay un artículo que ustedes pueden bajar en la página web de José Prada, que se llama Factores que influyen en el fenómeno de skipping de los rociadores, donde habla de que cuando se tienen rociadores a grandes alturas en aplicaciones que no incluyen almacenaje o non-storage application, entonces mientras más alto es la instalación, mayor debe ser el K para garantizar menores presiones. Al garantizar menores presiones yo garantizo que la gota es mucho mayor, porque al subir la presión el agua se atomiza en el rociador y eso hace que tarde más o se le dificulte llegar al fuego que está muy abajo y puedan quedar flotando esas gotas de agua en el techo, mojando los otros rociadores, aumentando la probabilidad del skipping. Luego, la recomendación básica como criterio del rociador por K es que a mayor altura se recomienda un K más alto. Obviamente atendiendo a las recomendaciones anteriores respecto a la presión mínima, ¿no? Selección de la temperatura del rociador. Entonces, eso va a depender de la aplicación. Típicamente, la temperatura de un rociador debería estar unos 20 grados por encima de la temperatura promedio del techo. Y culturalmente se dice que uno debe seleccionar el rociador con la temperatura más baja posible. Sin embargo, eso no siempre es verdad. Eso va a depender primero del listamiento y los ensayos que se hayan hecho. Hay que revisar el datasheet. Y segundo, de las recomendaciones que puedan hacer en la norma. Entonces, hay un ejemplo clásico cuando usted selecciona densidades para aplicaciones de almacenaje de menores a 7.6. Por ejemplo, aquí se muestran estas curvas, donde aquí están las curvas de diseño para rociadores hasta 6.1 metros con temperatura ordinaria. Observemos las densidades. En el caso, por ejemplo, de esta aplicación para una commodity clase 3 es como aproximadamente 0,29 galones por minuto por pie cuadrado. ¿Sí? Con el mismo caso, con rociadores ordinarios de temperatura ordinaria 0,29, con rociadores de alta temperatura es mucho menor, es como 0,21. Entonces, cuando yo trabajo con aplicaciones de este tipo, los rociadores a mayor temperatura requieren menor densidad de aplicación. Entonces, yo podría, eso tiene otra explicación, pero bueno, no es el alcance de este pedacito de la presentación.
podemos explicarlo. Lo que pasa es que a mí me parece como aburrido echar el cuento con esta presentación. Pero el asunto es que en estos casos, analizando las curvas, con una temperatura mayor, la densidad es menor. Eso quiere decir que usted puede seleccionar el rociador en función del requerimiento hidráulico, la disponibilidad hidráulica, y no está malo. La norma se lo permite. En este caso, en aplicaciones de protección de almacenaje en rack hasta 7.6 metros, los rociadores de mayor temperatura requieren menor densidad de aplicación. Entonces también en este caso, usted puede seleccionar la temperatura del rociador en función de la densidad que quiere aplicar, bien sea por una restricción del sistema existente o por una decisión de que sea más económico el sistema. ¿Ok? Igualmente, en aplicaciones de protección de almacenaje en rack hasta 7.6, dependiendo de las tablas, los rociadores de mayor temperatura requieren menor densidad de aplicación. ¿De acuerdo? Entonces, la selección de la temperatura del rociador dependerá de muchos factores como el tipo de combustible, el arreglo de almacenaje, la altura de almacenaje, la distancia entre el tope de almacenaje y el rociador, entre otros. Las recomendaciones clásicas son usar rociadores de temperatura estándar. Sin embargo, hay estudios que revelan que el uso de rociadores de temperatura estándar pueden afectar el número de rociadores que abren al inicio del fuego. O usted también podría tener una limitación del sistema que haga que usted prefiera seleccionar rociadores a una temperatura más alta. Ok, aquí hay un comentario sobre los factores que influyen en el uso de los rociadores de alta temperatura y hace un comentario en este libro, no tengo la nota aquí, Miles R. Sockmel, que es un professional engineer del laboratorio UL, que dice que la práctica de la industria ha sido instalar los rociadores de menor temperatura posible, ¿okay? Consistentes con la temperatura ambiental, en un esfuerzo para obtener mayor sensitividad a la operación en un fuego. Pero recientes trabajos de la División de Ingeniería de Factory Mutual ha indicado que esta práctica podría ser no enteramente correcta. ¿Okay? Y algunos valores se han encontrado donde el uso de rociadores con temperatura intermedia o alta, ¿okay? Reducen el número de rociadores que pueden abrir como resultado de un incendio. Entonces, curiosamente, estos estudios contravienen lo que a uno le han enseñado respecto a que uno debe utilizar rociadores de menor temperatura. Sin embargo, siempre que pueda, trate de apoyarse en la recomendación normativa. Selección de tipo de rociador, si es estándar o SFR. Un rociador estándar era lo que antes se llamaba SSU, un rociador SSU, SSP, un rociador Standard Spray, que ahora le llaman rociador CDM, Control Mode Density Area, CMDA, frente a un SFR. Entonces, por lo menos, cuando usted tenga que comparar el uso de un rociador estándar frente a un SFR para aplicaciones de almacenaje, entonces tiene que considerar siempre que el SFR es un rociador complicado de diseñar e instalar, ¿sí? Tiene restricciones de altura y de commodities. Y los ensayos que se han hecho son ensayos que están limitados a cierto tipo de mercancía con cierto tipo de arreglo, que son muy sensibles a las obstrucciones, porque son rociadores de patrones, no son patrones realmente paraboloides, sino que son patrones cilíndricos. Entonces, tome en cuenta antes de utilizar un rociador estándar frente a un SFR o un SFR frente a un estándar, que con el SFR la inclinación del techo no puede superar el 16%. ¿De acuerdo? Porque los ensayos no se han hecho con techos de alta pendiente. Los SFR son muy sensibles a las obstrucciones. Y también tienen que evaluar el tipo de producto y método de almacenaje. Los SFR, por ejemplo, no se pueden usar en contenedores abiertos o repisas sólidas. Ciertas condiciones aplican. Y después de cierta altura, usted ya no puede seguir usando SFR. Después de 14.5 metros, usted ya no puede seguir usando SFR. Con almacenamiento de plástico no expandido, expuesto, prácticamente después de los 9 metros no puede utilizar SFR. Y siempre los rociadores estándar se van a poder utilizar. Entonces, si usted dice, bueno, prefiero un SFR si las condiciones del bodegaje, almacenaje, mercancía son las adecuadas, no hay muchas obstrucciones, etc., el SFR es una buena decisión. Pero si empiezan a haber complicaciones de ese tipo,
definitivamente el rociador estándar o el Control Mode Density Area siempre va a ser una solución efectiva. Seleccionar el rociador por el tipo de respuesta, si es rápida o estándar. Entonces, basado en estudios y pruebas, los rociadores de respuesta rápida han resultado ser más eficientes en el control de incendios incipientes. De hecho, el SFR es un rociador de respuesta rápida. ¿De acuerdo? Esto hace pensar que en el futuro la mayoría de los rociadores van a ser de respuesta rápida. Y de hecho, la NFPA 101 los exige en forma obligatoria para cuartos de hotel. En la sección correspondiente dice que deben utilizarse rociadores Quick Response, ¿okay?, a través de todas las habitaciones de hotel. Una limitación importante de los rociadores de respuesta rápida es que no se pueden usar en riesgos altos, salvo que estén listados para eso. ¿Okay? Un ejemplo de ellos son los rociadores de SFR, por ejemplo. En almacenaje solamente se pueden usar si están listados para ese uso. Y aquí está la parte de la norma que, como le dije, bueno, en la 2019 cambió. ¿Okay? Donde dice que the use of quick response spray sprinkle for storage application shall be permitted when listed for stock use. Selección del tipo de rociador por el tipo de cobertura, si es estándar o extendida. Entonces, esa también es otra pregunta que muchas veces se hace. Entonces, el rociador de cobertura extendida es uno que tiene un patrón más amplio y plano. Aquí hay un ejemplo donde se muestra más o menos en azul oscuro la cobertura del rociador estándar y en gris la cobertura extendida. Y se suele usar para minimizar la cantidad de rociadores a ser usado en un área. Entonces, el problema con los rociadores Extended Coverage es que tiene que usted leer bien el datasheet para saber cuáles son las áreas de cobertura. Las áreas de cobertura de los rociadores Extended Coverage se establecen en cuadrados y normalmente se diseñan así. Y son negocios cuando usted tiene áreas muy grandes, como por ejemplo auditorios, ¿sí?, centros comerciales, ¿sí?, donde hay extensas áreas, ¿sí?, sin obstrucciones, donde usted lo puede utilizar. Existen de hecho rociadores Extended Coverage para aplicaciones de almacenaje como el EC25, el EC25 de Tyco, que está especialmente diseñado para eso. Pero un problema no escrito en los rociadores Extended Coverage es que al final un rociador Extended Coverage, por decirlo de alguna manera, siempre tiene un K o coeficiente de descarga más grande que el estándar para el mismo riesgo. Entonces es muy común conseguir que los rociadores Extended Coverage para riesgo ligero sean de 5.56 y los que se usan para riesgo ordinario sean K8 o K11. Eso quiere decir que un rociador Extended Coverage le va a consumir más agua. Por ende, usted tiene que analizar si el ahorro que se va a hacer en la cantidad de rociadores y los ramales, obviamente, que va a disminuir por la existencia de menos rociadores, se compensa con que va a tener ramales más grandes o bombas más grandes. ¿De acuerdo? Y entonces aquí se hablan pues de las protecciones, las áreas de protección de los rociadores Extended Coverage, y obviamente son mucho más grandes que las de rociadores tradicionales para los diferentes tipos de riesgo. Otra desventaja de los rociadores de cobertura extendida es que suelen ser muy sensibles a las obstrucciones por su patrón de descarga. Es decir, si usted va a la norma y ve las recomendaciones de obstrucción, se va a dar cuenta que son mucho más sensibles a las obstrucciones continuas. Bueno, entonces este es el final de esta parte de la presentación, que la estoy haciendo para pues también colaborar con el grupo de incendios que me pidieron una selección de rociadores. Si usted considera que debemos agregar otros, digamos, criterios de selección, por favor háganme en los comentarios y con mucho gusto lo hacemos. Que pasen buenas noches.